estudio de esta noche y voy a hacer 5 preguntas al pasaje, o sea, vamos a contestar 5 preguntas. Y creo que a través de las 5 preguntas podríamos ir avanzando en cuanto al contenido de la trompeta. La primera pregunta es, ¿qué tiene de especial la trompeta de las otras 6? ¿Qué tiene de especial esta trompeta de las otras 6? La segunda, ¿quién es el que hace mención de la séptima trompeta? La tercera es, ¿qué es lo que el ángel fuerte dice de la séptima trompeta? La cuarta pregunta es, ¿cuál es el contenido de la séptima trompeta? Y la quinta pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la final trompeta de 1 Corintios 15 y la séptima trompeta? Son 5 preguntas que conviene que contestemos de acuerdo al material que encontramos acá. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tiene de especial esta trompeta en comparación con las otras 6? Bueno, hay 3 cosas. La primera es que es Juan el que la separa. No hay una secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sino que llega la séptima trompeta, hay un paréntesis y hasta posteriormente aparece el ángel tocando la séptima trompeta. La segunda razón es que Juan alude a la séptima trompeta en un momento distinto y anterior a su ejecución. Y la tercera razón por la cual es especial la trompeta es que la séptima trompeta es mencionado por un ángel distinto al que la toca. Así que algo de especial ha de tener esta séptima trompeta. Esa es la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿quién es el que hace mención de la séptima trompeta? ¿Quién es ese ángel que hace mención a la séptima trompeta cuando él no es el que la toca? Miren, vamos al capítulo 10 de Apocalipsis y vamos a leer unos versículos de ese capítulo, que es precisamente donde aparece la alusión a la séptima trompeta. Dice así el capítulo 10 de Apocalipsis. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi, en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Hasta ahí la lectura. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el ángel que hace mención en el capítulo 10 de la séptima trompeta? ¿Quién es ese ángel? Aquí dice en el versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Hay personas que interpretan que este ángel hace alusión a la persona del Señor Jesucristo. Y con todo el respeto a quienes tienen esa opinión,
yo tengo una opinión diferente. Y quienes tienen esa opinión de que se trata del Señor Jesucristo, pues son hermanos respetables, hermanos conocedores de la palabra, y yo no los estoy criticando. Simplemente estoy diciendo que no estoy de acuerdo con identificar al ángel fuerte del capítulo 10 de Apocalipsis con el Señor Jesucristo. Y tengo tres razones por las cuales no creo que se trate del Señor Jesucristo. La primera razón es el pronombre otro, porque el texto dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Ese pronombre otro, en griego se escribe alos, y alos significa distinto, pero igual. Es decir, me explico. Cuando el Señor Jesucristo dice a sus discípulos que voy a ir al Padre y le voy a rogar que les dé otro consolador que esté con vosotros para siempre. El Señor Jesucristo allí utiliza el pronombre para otro, utiliza alos. Significa que el Señor Jesucristo iba a enviar a otro consolador, o sea, alguien distinto, pero idéntico. Distinto, pero idéntico, no diferente. Porque puede ser distinto y diferente o distinto e idéntico. Por ejemplo, en mi oficina tengo dos sillas de ruedas. Una tiene el respaldo hasta el cuello y la otra silla tiene el respaldo hasta media espalda. Entonces, aunque las dos sillas son sillas de ruedas y para oficina, son distintas pero diferentes. Una tiene el respaldo chico y el otro más grande. Son distintas pero diferentes. Si yo quiero ilustrar distintas pero idénticas, sería que yo comprara una silla de ruedas que tuviese el respaldo hasta el cuello con la misma figura y todo eso. Entonces, cuando está diciendo aquí, el otro vi descender del cielo otro ángel fuerte, significa, mire, en el capítulo 5 de Apocalipsis, dice en el versículo 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Él pregunta. Entonces aquí dice en el versículo 2, vi a un ángel fuerte. En el capítulo 10 también está un ángel fuerte. Aquí Juan dice, vi otro ángel fuerte. O sea, otro ángel significa igual que el del capítulo 5. Distinto, pero idéntico. Idéntico en poder, en todo lo que implica el ser de un ángel. Y aquí no puede estar hablando del Señor Jesucristo por esa razón. La otra es que la forma en que jura el ángel. Fíjate por favor la manera en que jura. Dice aquí, en versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró. ¿Por quién juró? Si fuera Jesucristo, juraría por sí mismo, pero está jurando por alguien distinto a él. Y dice, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que en él están, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él,
que el tiempo no sería más. Entonces, la manera en que está jurando el ángel no está jurando por sí mismo, sino está jurando por otra persona distinta a él. Se trata del Creador. Y uno puede preguntarse, ¿y acaso el Señor jurará? En el Antiguo Testamento habrá algún caso en el cual el Señor jure. Sí, sí, sí lo hay. No voy a darles un estudio sobre ese aspecto. Si a ti te interesa el tema, busca en, ¿cómo dice acá? Jurar en la concordancia, y entonces, o jurado, encontrarás ahí alusión a algunos pasajes. Vamos a Génesis 22, Génesis 22, 16. En Génesis 22, 16 es cuando el Señor nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, prueba a Abraham y le pide que sacrifique a su hijo Isaac, al único que tiene, al que ama, que lo sacrifique. Y ya tú conoces la historia. Y mira en el versículo 16, desde el 15, dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, etc. Entonces aquí dice, mira, por mí mismo he jurado. Así habla Dios cuando jura por sí mismo. El ángel está jurando por aquel que vive por los siglos de los siglos, el que era, el que es y el que vendrá, etc. Entonces, este ángel del capítulo 10 de Apocalipsis, yo te estoy diciendo que por estas razones no creo que se trate del Señor Jesucristo. En Jeremías 22:5 también hay otro ejemplo en el cual el Señor jura. Y como te decía hace unos momentos, hay más ejemplos. No quise sacar todos porque no es el tema de la enseñanza, pero si tienes tu interés en buscar, lo puedes hacer buscando en tu concordancia jurar o jurado. Versículo 5 de Jeremías dice lo siguiente: mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Así que, y también en otros pasajes el Señor levanta la mano y dice, juro por mí mismo. O sea, se refiere así el fundamento de su juramento. Volviendo a Apocalipsis capítulo 10, leamos nuevamente lo que dice versículos 5 al 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él. O sea, él no las creó, el ángel no las creó, por eso está diciendo que jura por aquel que las creó. Entonces, y la tercera razón por la que no creo que se trate del Señor Jesucristo es porque en el libro de Apocalipsis en ningún momento se designa al Señor Jesús como un ángel. Se designa como el Cordero de Dios, como el Verbo de Dios, como el León de la tribu de Judá, como el testigo fiel y verdadero, como el Señor de señores, como el Rey de reyes. Se designa como la estrella resplandeciente de la mañana, y hay varias más designaciones. En ningún momento se hace alusión a Jesucristo como un ángel. Ahora, ¿qué es lo que el ángel fuerte dice de la séptima trompeta? Es interesante poner atención qué es lo que ese ángel dice de la séptima trompeta. Mire lo que dice en el versículo 7. Desde el versículo 6. Y juró porque vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿Qué es lo que jura? Que el tiempo
no sería más. Por eso era necesario leer el 6, porque hay una parte interesante, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Eso es lo que el séptimo ángel dice, lo que el ángel fuerte dice de la séptima trompeta. El tiempo no será más, esa primera frase. Y la otra frase, y el misterio de Dios se consumará, están relacionadas, son una parte de la otra. Y lo que está diciendo, o lo que quiero aclarar, que cuando dice aquí, el misterio de Dios se consumará, con la palabra misterio no se está haciendo alusión a algo oculto o desconocido, porque allí mismo en el pasaje, en el versículo 7, si eres tan amable en observar la última frase, prácticamente dice, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces no se trata de algo misterioso, desconocido, sino que era algo conocido porque Él se lo anunció a los profetas, pero el misterio de Dios, con misterio, es que el Señor no les reveló cómo, cuándo iban a suceder las cosas. Ni cómo, ni cuándo. Mira, por favor, hay un pasaje que podemos encontrar en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21. El apóstol Pedro está dando el mensaje después de haber sanado al cojo, a la gente que le está viendo ahí, a los gobernantes, y les dice en el versículo 19, mira, por favor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el principio. Entonces está diciendo que el misterio de Dios se consumará, que el tiempo no será más. Y aquí está diciendo el apóstol Pedro, diciendo, para que vengan, a la mitad del versículo 19, para que vengan de la presencia del Señor, que tienen que venir de la presencia del Señor, de nuestro Padre Celestial, tiempos de refrigerio. ¿Y qué más? Y envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. O sea, están hablando de la segunda venida de Cristo. Están hablando, aquí el apóstol Pedro está hablando del establecimiento del reino mesiánico. Esos son los tiempos de refrigerio. Porque de ahí, desde que Pedro está predicando este sermón, allí hasta nuestros días, al pueblo de Israel, no ha habido tiempos de refrigerio. Estaba esparcido entre las naciones y allá sufría persecución por causa de ser judíos. Y ha sido todo un peregrinaje terrible de unos 2000 años, hasta que se instaura nace la nación de Israel el 18 de mayo de 1948, y aún lo que Israel ha vivido allí con todas las guerras que ha tenido que enfrentar y toda la situación de conflicto árabe-israelí, no han sido tiempos de refrigerio. O sea, los tiempos de refrigerio no han llegado. Llegarán hasta que venga el Señor Jesucristo y se establezca el reino mesiánico. Entonces, repito, versículo 20, y envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, quien de cierto, fíjate bien, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración
de todas las cosas. Te fijas que aquí dice, el tiempo no será más. ¿En qué sentido no será más? No significa que no habrá un tiempo cronológico que seguirá avanzando, porque se está hablando de 1000 años. Entonces no se refiere a que no será más, que se suspenderá la contabilidad del tiempo y hasta ahí se acabó todo. No, sino que el tiempo no tendrá más dilación. Ya las cosas que se anticiparon es tiempo de que se cumplan. El tiempo no será más, es tiempo que se cumpla todo lo que se ha prometido en el Antiguo Testamento a los santos profetas. Entonces, versículo 21, leo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Si tuviésemos tiempo de ir al Antiguo Testamento y ver cuántas cosas, en cuántas ocasiones se menciona la tribulación que vendrá a Israel y al mundo. Se menciona el establecimiento del reino mesiánico. Se menciona que las naciones se levantan contra Dios y que hay otros momentos en que las naciones acuden y alaban a Jehová. Entonces, espero estarme explicando, hermano. Entonces, ya contesté la pregunta, ¿qué es lo que el ángel fuerte dice de la séptima trompeta? Que el tiempo no será más, no habrá más dilación para el cumplimiento de todos los pactos y promesas y profecías, y el misterio de Dios se consumará. Inicia el reino mesiánico. Ahora, la pregunta, ¿cuál es el contenido de la séptima trompeta? Es importante hacer esa pregunta. ¿Cuál es el contenido de la séptima trompeta? Porque el contenido de la séptima trompeta es totalmente diferente a las otras 6. Te recuerdo, mira, la primera trompeta tiene que ver con granizo, fuego, árboles y hierba quemada. Eso, la primera trompeta. La segunda describe una gran montaña ardiendo que cae sobre el mar. La tercera, hay una gran estrella ardiendo como antorcha que cae sobre los ríos. La cuarta trompeta, hay una afectación en la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. No estamos hablando de todo su significado, simplemente describiendo qué es lo que dice el Apocalipsis. La quinta trompeta, hay una estrella que cae del cielo con la llave del abismo y abre y salen una serie de personajes infernales. Y en la sexta trompeta se desatan los 4 ángeles que están en los 4 puntos cardinales para matar a la tercera parte de los hombres. Así que la séptima trompeta no es una descripción de algún juicio divino que cae sobre la tierra. Repito, las primeras 6 trompetas hablan de juicios que caen sobre la tierra. En la séptima trompeta no está en ese plano, como lo vamos a ver. Entonces vamos a contestar la pregunta, ¿cuál es el contenido de la séptima trompeta? Ya dijimos que no es un juicio como las 6 anteriores, sino que vamos a ver en el capítulo 11, versículo 15 al 17, ya lo leímos, pero para que estemos bien precisos en lo que estamos diciendo, dice así, fíjate bien, vamos a ir paso por paso. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Fíjate, estamos viendo que el contenido de la séptima trompeta es muy diferente a los 6 anteriores. Lo primero que vemos aquí es
es una proclamación celestial. No nos dice quiénes son los que dan grandes voces en el cielo. No se nos dice quiénes son. Podríamos pensar pues que fueron los 4 seres vivientes, o los 24 ancianos, o los arcángeles, ángeles, o quien tú quisieras. No se nos dice, no se identifica. Simplemente cuando se toca la 7ª trompeta hay un alborozo, hay algo que sucede, una reacción importante que ocurre entre los seres que están allá acompañando a nuestro Padre, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo allá en el reino. Entonces, dice así concretamente: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor, aquí está hablando del Padre, y de su Cristo. Entonces, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, el contenido de la 7ª trompeta no es un acto único, sino que está hablando de un proceso, está hablando de una descripción, porque dice: los reinos del mundo, de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Una pregunta que podríamos hacernos es: ¿y cuándo dejaron de ser de nuestro Señor y de su Cristo? ¿Cuándo dejaron de ser? En Lucas 4, 5 al 7, si eres tan amable en acompañarme, durante la tentación que narra Lucas acerca del Señor Jesucristo, al estar en el desierto y ser tentado por Satanás, fíjate lo que dice en el versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Fíjate lo que está diciendo. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, que le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos estos serán tuyos. Entonces, cuando estamos leyendo aquí, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, está hablando de esto, de cómo el diablo de manera usurpó el lugar que Dios le dio a Adán por medio de la desobediencia de este hombre, porque la engañada fue Eva. Adán no fue engañado. Él deliberadamente quiso comer del fruto, y al hacerlo le dio la autoridad sobre el planeta Tierra al diablo. Y entonces tiene que venir el Señor Jesucristo, tiene que llegar a la cruz de manera impecable, tiene que expiar los pecados de la humanidad, y con esa sangre maravillosa, pura y santa, sin ninguna contaminación, porque nunca pecó, nunca hubo engaño en su boca, ni mentira, de nuestro Señor Jesucristo, entonces Él ante el Padre hace los méritos necesarios para llegar y establecer en esta tierra el reino milenial, en donde Dios, porque el Mesías es un ser divino, descrito en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Mesías era un título divino, porque el Mesías es identificado diciéndole Dios fuerte, Padre eterno, admirable, consejero, príncipe de paz. Está dándole un carácter divino a ese Mesías que vendría. Y es ese Mesías el que, llegando a la tierra, es despreciado por su pueblo y muere de manera inocente en la cruz, llevando los pecados de la humanidad, es sepultado, resucita al tercer día y es ascendido y es entronizado y recibe toda la gloria, y es exaltado en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis,
y entonces Él hace los méritos necesarios para que en su momento, después de la tribulación, el Señor Jesucristo descienda del cielo, juzgue a las naciones, juzgue a Israel y establezca su reino milenial. Entonces, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. O sea, la séptima trompeta está hablando de todo un proceso que llegará a culminar con lo que está diciéndonos ahorita, que reinará por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo instaurará su reino en la ciudad de Jerusalén en su momento, que así lo disponga el Padre, al final de la semana 70 de Daniel, al final de la gran tribulación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El primer elemento del contenido de la séptima trompeta es la proclamación celestial por parte de esos personajes que no sabemos. En la segunda parte del contenido de esa séptima trompeta es que los 24 ancianos adoran a Dios. Los 24 ancianos representan a la iglesia. En el capítulo 5, los 24 ancianos confiesan que Jesucristo los ha redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y los ha hecho reyes y sacerdotes. Eso es lo que están confesando los 24 ancianos. Por eso creemos que se representan a la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia ya estará presente allá con nuestro Señor, y yo creo que al igual que eso es una opinión personal, que al igual que los 24 ancianos se postran cuando llegue ese momento, también la iglesia se postrará y reconocerá lo que los 24 ancianos que adoran al Señor hacen. Entonces, el segundo elemento que compone la séptima trompeta es la adoración celestial. La primera es la proclamación celestial. La segunda es la adoración celestial. La tercera es la acción de gracia celestial. Fíjate que en el capítulo 11 de Apocalipsis, una vez que los ancianos se postran, no se quedan calladitos, sino que comienzan a decir una serie de frases descriptivas que son importantes. Mira lo que dice así, por eso te digo que es muy distinta la séptima trompeta. No se trata de un juicio, como en el caso de que cayó una gran montaña ardiendo en el mar. Está hablando de otra cosa. Y mira lo que dice en el versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ese es el segundo elemento. Adoraron a Dios. ¿Y qué es lo que dicen? Fíjate. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Ya esa frase de Señor Dios Todopoderoso ya lo conocemos. Está hablando de nuestro amado Padre Celestial, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces, primero habla de su primer elemento de lo que están diciendo en su acción de gracia los 24 ancianos, es acerca del reinado del Señor Dios Todopoderoso. Pudiera también estarse haciendo alusión al Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas que en el capítulo 1 de Apocalipsis se identifica al Señor Jesucristo con el Señor Dios Todopoderoso, igual que en el capítulo 5 de Apocalipsis y en el capítulo 4, En el capítulo 4 claramente se está refiriendo al Padre Celestial, claramente en el capítulo 4. En el capítulo 1 claramente se está refiriendo al Señor Jesucristo. De eso ya platicamos en la enseñanza pasada. Entonces, hacen alusión al reinado del Señor Dios Todopoderoso. Luego dice que se airaron las naciones. ¿Quieres ver la manera en que se airan las naciones?
Ven, por favor, vamos al capítulo 19. Dice capítulo 19. Estamos ilustrando y se airaron las naciones. Versículo 19 del capítulo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces aquí está diciendo los ancianos, y se airaron las naciones. Aquí está como una expresión. Luego dice la ira de Dios, dice el pasaje, versículo 18 del capítulo 11 de Apocalipsis, y se airaron las naciones. Ya fuimos a Apocalipsis 19, y ahí leímos cómo expresan su ira las naciones juntamente con la bestia en contra de nuestro Dios. Y luego dice, y tu ira ha venido. Mire lo que dice, vamos nuevamente a Apocalipsis 19, en donde se expresa la ira del Señor. Versículo 20, capítulo 19 de Apocalipsis. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, la séptima trompeta está hablando de los acontecimientos previos a la conclusión de la gran tribulación. Entonces, la séptima trompeta está hablando de acontecimientos, está describiendo algunos hechos. Luego dice, volvamos a Apocalipsis 11, versículo 18, es el que estamos leyendo, que es la acción de gracias que los 24 ancianos están haciendo ante nuestro Dios. Versículo 18, y se airaron las naciones, ya vimos cómo, y tu ira ha venido, ya vimos cómo, y el tiempo de juzgar a los muertos. Esto podría estarse refiriendo a Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 en adelante. Podría ser una de las interpretaciones, y de juzgar a los muertos, porque en el capítulo, cuando se inicia la gran tribulación, también hay un juicio de las naciones. Bueno, pudiera referirse a ellos, nada más que aquí el pasaje no dice a las naciones, sino dice a los muertos. Es por eso que están esas dos opciones. Una que se refiera a cuando llega el Señor Jesucristo en su trono de gloria y separa a las ovejas de los cabritos, y les dice a las ovejas, entrad, venid, benditos de mi Padre, al reino que ha sido preparado para vosotros, y a los otros los echa al infierno. Pero son a las naciones. Es hasta en Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante, donde dice que vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y la muerte entregó sus muertos, y el Hades entregó sus muertos, y el mar entregó sus muertos. Por eso estoy haciendo referencia que posiblemente se refiera al capítulo 20 de Apocalipsis. La premiación, dice aquí en el versículo 18, estamos en el versículo 18 de Apocalipsis 11, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Esto no se refiere a la iglesia, no es el tribunal de Cristo, es otro asunto. No se refiere a algo que ya habrá sucedido allá en la casa del Padre, en el reino de nuestro Dios,
porque ya está viniendo el Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces ya la iglesia habrá sido premiada y esto se estará refiriendo, yo me imagino, que a los santos del Antiguo Testamento y de las personas que entran vivas de la tribulación al milenio. Luego dice aquí, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es parte del contenido de la séptima trompeta. Y la última parte, el último componente de la séptima trompeta, he mencionado cuatro componentes: la proclamación celestial, la adoración celestial, la acción de gracia celestial por parte de estos 24 ancianos, y hay una visión celestial. Con eso concluye el contenido de la séptima trompeta. Mira lo que dice en el versículo 19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estamos en el versículo 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. No sé si recuerdas que al leer el libro de Éxodo, encontramos que nuestro Dios le dice a Moisés que haga tal y como le fue mostrado en el monte, que tomara como ejemplo de lo que él tenía que construir, lo que él se le había mostrado. Entonces, aquí estamos viendo que allá en el reino de nuestro Dios hay un templo. Hay un templo y en este caso la puerta dice que está, el templo de Dios fue abierto. En otros momentos se nos dice que está cerrado, pero aquí está abierto. Como ya es el ingreso o el inicio del reino mesiánico, el Señor como que nos estaría dando a entender que ya todo se cumplió, ya las profecías, los pactos, las promesas están cumplidas. Ahora comienza el reino milenial. Hay otro tipo de relación entre Dios y la criatura y el templo de Dios está abierto. Además de eso se ve el arca del pacto, dice el arca de su pacto. ¿Por qué es que se ve el arca de su pacto? Porque cuando el Señor Jesucristo murió en el Gólgota, cuando Él expiró, dice que hay varios acontecimientos que acompañaron la muerte del Señor. Hubo un terremoto, hubo tinieblas que duraron 3 horas, hubo resurrección de muertos, y también dentro de las cosas que se describen es que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Porque antes los judíos cuando llegaban al templo no podían ver el arca del pacto, ni los sacerdotes no la podían ver, únicamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero a raíz de que el Señor Jesús murió, se rasga el velo y entonces el arca del pacto está visible. El arca del pacto representa la presencia del Señor. El arca del pacto representa la misericordia del Señor. El arca del pacto representa la autoridad de nuestro Dios a través de los 10 mandamientos que estaban ahí guardados. El arca de Dios representa el poder milagroso de Dios a través del maná que estaba ahí guardado. Y el arca del pacto representa la autoridad delegada. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, dando a entender que Dios establece cierta jerarquía que hay que obedecer. Entonces, aquí vemos el arca del pacto. Es una manera hermosa de terminar la descripción de la séptima trompeta. El arca del pacto también nos habla de que para algunos habrá gracia y para otros condenación. Tristemente, así es el ser humano.
el ser humano pues no apela a la misericordia de Dios. Vemos en Apocalipsis que los juicios no los hicieron arrepentirse, pero aquí estamos viendo constantemente el corazón de nuestro Padre Celestial, dispuesto a brindar su gracia a aquel que se arrepienta. Porque mira cómo termina la séptima trompeta. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. O sea, hubo una clara intención de que el ser humano al leer esta séptima trompeta vea cuál es la iniciativa de Dios. Fue la iniciativa de Dios el que dijo que se abriera la puerta, que se mostrara el templo abierto y se presentara el arca del pacto. Pero mira, lo último, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Mientras que la oferta de Dios es la gracia para todo aquel que se arrepienta a través de esa arca maravillosa, el propiciatorio que nos simboliza la misericordia de Dios. Aquí también tenemos el hecho de que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Uno decide por dónde se inclina, se acepta la gracia de Dios y se arrepiente de sus pecados, o persiste en su obstinación de seguir pecando y entonces se expone a los juicios, voces, truenos, relámpagos, terremoto y granizo. Con esto he contestado la pregunta: ¿cuál es el contenido de la séptima trompeta? La proclamación, la adoración, la acción de gracias y la visión celestial. Y la última pregunta es: ¿qué diferencia hay entre la trompeta final de 1 Corintios 15 y la trompeta que se hace alusión en 1 de Tesalonicenses 4 con la séptima trompeta? ¿Por qué no vamos a 1 Corintios 15? 1 Corintios 15, versículo 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así está la alusión a la final trompeta, acompañando el acto del arrebatamiento del Señor Jesucristo y la resurrección de los muertos en Cristo. Pasemos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. Mira lo que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El toque de la trompeta, aquí, como en el capítulo 15, está hablando de un acontecimiento fugaz, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Se toca la trompeta y sucede lo que acabamos de leer, que los muertos en Cristo resucitan incorruptibles, es decir, y que los que están vivos serán transformados, son llevados a recibir al Señor en el aire y así estarán para siempre con el Señor. Esto es en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Vamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 11, a leer el pasaje para que veamos. Aquí está revelándose el contenido de la séptima trompeta. La iglesia del Señor Jesucristo es la esposa del Cordero. Y según esto, según lo que estamos leyendo de la séptima trompeta,
La séptima trompeta ocurre y describe eventos que desembocan en el establecimiento del reino mesiánico. Por lo tanto, ya hablamos acerca del retorno del Señor Jesucristo y les hablé en alguna ocasión por qué razones la iglesia no pasará por la tribulación y les mencioné una serie de razones. Entonces, aquí, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18, no se vuelve a mencionar a la iglesia. Desde el capítulo 4, bueno, quitemos capítulo 4 y 5 porque están ahí los ancianos. Pongámosle en el capítulo 6. Desde el capítulo 6 de Apocalipsis, hasta el capítulo 18, allí no se menciona al Señor Jesús, digo, a la iglesia, en ningún momento. Algo tan importante para nuestro Dios, de prepararle al Señor Jesucristo a la esposa del Cordero, algo tan importante que tiene todo un diseño especial que no tiene caso que lo repita porque ya lo practicamos, que esa nueva clase de humanidad que Dios ha formado. Fíjate algo que no te he comentado, pero es tan grande la misericordia de Dios y tan inmensa la humildad que Él tiene, que fíjate que está el trono del Padre, están los 4 seres vivientes y están los 24 ancianos. 24 ancianos que según Apocalipsis están participando de los acontecimientos, porque dialogan con Juan y le dicen algunas cosas. Pero esos 24 ancianos son descendientes de Adán y de Eva. ¿Sí haces la conexión? ¿Cómo es que en el jardín del Edén, en el capítulo 3, los echa a Adán y a Eva los echa? Y en el capítulo 4, 5 de Apocalipsis, y en este capítulo 11, se ven a representantes de los seres humanos allá arriba. ¿No ves la maravilla de nuestro Dios? Es una maravilla, una humildad que si yo hubiese sido Dios, al ser humano lo tengo por ahí arrinconadito en algún lugar. Pero ¿cómo acercarlo? Acercar a los descendientes de aquel que me traicionó, de aquellos que me defraudaron, de aquellos que me desobedecieron, de aquellos que abrieron la puerta al maligno. Fíjate entonces cómo descendientes de esos 2 seres, Adán y Eva, estaremos allá arriba formando parte de todo el programa de Dios y siendo la esposa del Cordero. No es posible que en la última trompeta que describe los acontecimientos finales de la tribulación, ahí no se menciona la iglesia. ¿Por qué no se menciona? Porque no tiene que ver con la iglesia. La iglesia se va antes de la tribulación. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la final trompeta de 1 Corintios 15 y la séptima trompeta? Pues es que están tocando para eventos diferentes. La de Corintios y de Tesalonicenses están celebrando lo que sucede con la iglesia. Están llamando a la iglesia a la reunión. Y en el capítulo 11 de Apocalipsis están describiendo los últimos acontecimientos que culminarán con la conclusión de la gran tribulación y el establecimiento del reino mesiánico por parte de nuestro Señor Jesucristo. Pues esto es lo que quería compartir contigo en cuanto a la séptima trompeta. Yo entiendo que esto puede hacer que se provoquen preguntas. Lamentablemente no hay una interacción como una clase presencial, pero ahí ha estado la oportunidad de expresar preguntas por medio de Facebook. Si no las hacen, bueno, tal vez todo está muy claro.
lo entienden todo y lo asimilan. Y si así es, que bueno, gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, pues si el Señor no tarda, si el Señor tarda en su venida, pues nos volveremos a ver el próximo domingo, sería 9 de agosto, allá en las instalaciones de nuestra congregación. Fue un tiempo muy grato el poder ver a los hermanos. No nos pudimos gozar como hubiésemos querido, no nos pudimos apapachar, pero fue una alegría muy grande para mi corazón y yo creo que para todos los hermanos, el vernos nuevamente, el saludarnos, el ver que estamos bien, el ver que Dios nos ha cuidado, el vernos llenos de vida, el ver que podemos movernos, bajar, subir, andar. Gracias a Dios. Y creemos y seguimos orando para que en todo el tiempo de la pandemia nuestra iglesia sea guardada por nuestro Padre Celestial, por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Que las promesas de protección se manifiesten en tu vida y en la nuestra. De tal manera que así como dijimos en aquella oración, que colocábamos al COVID-19 debajo de la planta de nuestros pies porque es una obra del diablo, que así sea y que tú sigas fortaleciéndote en fe, alejando de tu corazón, de tu mente el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Te mando un abrazo, mi querido hermano, mi querida hermana, de donde quiera que sea que nos estés viendo, seas de nuestra iglesia o de otra iglesia, de nuestro país o de otro país, de nuestro estado o de otro estado, no importa. Es un gozo saber que te conectas y espero que estas enseñanzas en alguna forma lleven edificación para tu corazón. Que Dios te bendiga. Buenas noches.